Bienvenidos a Nielsen Buján Presenta. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a... Muy buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros en contacto. Durante la semana hemos tenido diferentes entrevistados. Como es la característica de este programa, Nielsen Buján Presenta, no estamos hablando de crisis, dejamos de hablar de COVID-19, dejamos de hablar de pandemia, porque todo lo que estamos conversando es en modo positivo, para adelante, con nueva energía, reimaginación de lo que estamos haciendo, reinvención, replanteamiento de nuestra vida personal y profesional. Entonces, algunos me han dicho, pero hay que hablar de esas cosas. Para eso hay otros programas, para eso hay otros canales donde ustedes se pueden enfocar y sobran, yo creo, pero lo nuestro no. Lo nuestro son conversaciones que nos dejan el análisis, la reflexión y el poder ir más allá, no solamente de una persona, sino también de lo que esta persona ha venido desarrollando con el pasar de los años. Me acompaña esta noche, para mí es un gusto. Pertenecemos a un grupo que se llama Democracy Lab y curiosamente no nos conocíamos personalmente y en ese grupo pues he venido leyendo sus aportes, sus comentarios, revisando también parte de sus aportes y comentarios en otras bibliografías. Me encuentro con Abril Gordienko. Ella es abogada, activista, le gusta la política, le gusta la docencia, le gusta escribir y también le gusta ir más allá de lo que algunos están pensando en las realidades inmediatas, el apoyo a la mujer, el sector empresarial, en fin, vamos a tener una noche en nuestro banquete muy rico. Gusto saludarla, gracias por acompañarnos. Hola Nielsen, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto conversar con vos y tener la oportunidad de explorar esos temas que pusiste ahí sobre la mesa y un saludo también a quienes están escuchando o viendo este programa. ¿Qué momentos, Abril, verdad? ¿Qué momentos se nos vienen encima? Es cuando no sé si te ha pasado, porque veo una librería muy linda a tu espalda y te has volteado a decir, ¿cuál de estos libros agarro para ver qué me puede enseñar? Pero yo creo que no, el libro está frente a nosotros, ¿verdad? Exacto, qué bien dicho. Esto es inédito y bueno, de paso hay varios libros no leídos todavía que probablemente me podrían ayudar a sobrellevar lo que estamos viviendo. Pero sí, no hay receta, no hay manual. Este es una crisis sistémica inédita por lo menos para esta generación que estamos poblando la Tierra en este momento. Abril, dentro de lo curioso y lo llamativo que ha tenido todo este proceso, ¿hay algunos puntos en particulares que sobresaltan a tu ojo? Bueno, me gusta mucho fijarme en la forma como las personas que tienen a cargo las tomas de decisiones ejercen su liderazgo. Y, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿verdad? Me ha dado un gran gusto darme cuenta que en general la prensa internacional ha reportado que quienes mejor han lidiado o gestionado la crisis para sus pueblos y sus comunidades han sido las gobernantes mujeres que hay en el mundo, que hay muy pocas, pero que lo han hecho muy bien. Y no voy a usar la palabra líderes porque algo que aprendí de un profesor a quien valoro muchísimo, Ronald Heifetz, es que no hay líderes, sino que el liderazgo es un verbo, es un ejercicio de una actitud, de una capacidad de convocar a los demás a hacer lo que pueden hacer y hacerlo de la mejor manera y a buscar capacidades dentro de sí mismos y a fortalecer capacidades en otros. Entonces, me gusta fijarme en cómo quienes están a cargo de tomar decisiones para gestionar esta crisis lo están haciendo. A nivel internacional hay algunos gobernantes que por el tamaño de la economía y
del peso político del país que representan, uno hubiera esperado un liderazgo mucho más positivo, mucho más inteligente y más empático, y le han quedado mal a su pueblo y al mundo. En Costa Rica me siento contenta, me siento satisfecha, súper satisfecha con respecto a la parte de la crisis sanitaria. Creo que el liderazgo tanto del ministro de Salud como del presidente de la Caja han sido liderazgos muy positivos y muy empáticos. El presidente Alvarado ha hecho bien en dejarles a ellos el protagonismo en ese ámbito. Quizás el presidente ha fallado en la otra parte que le corresponde de comunicar mejor cuál es su plan para las otras fases de esta crisis, que son la económica, la social, incluso la educación, qué está pasando con nuestros niños que están confinados en sus casas, que vieron paralizados, suspendidos su proceso de aprendizaje, qué estrategias se están implementando para evitar una deserción monumental de este montón de chiquitos que va a costar que vuelvan a la escuela. Hasta ahora oye uno que se están conformando mesas de trabajo con economistas y con gente de otras disciplinas para gestionar esas otras aristas de la crisis. Y ahí es donde sí siento que el presidente Alvarado tal vez le ha faltado comunicar mejor, porque yo me imagino que por supuesto que están trabajando, pero la gente sí está extrañando un poquito esa señal. Sin embargo, si yo tuviera que dar una calificación en general del liderazgo del gobierno en la crisis, creo que es una calificación positiva y, de nuevo, todo es perfectible, todo es mejorable, pero yo daría una calificación en general positiva. Qué interesante, Abril, porque justo ese punto de la comunicación ha sido uno de los tantos temas que yo he planteado que me llama la atención, teniendo la oportunidad hoy, donde el sector privado literalmente se está volcando, digamos, de alguna manera a favor de Casa Presidencial, de tenés el grupo más grande a tu lado de respaldo. Eso es como cuando uno le dicen, aquí está la crema innata, diciéndole a usted, lo que usted nos diga, nosotros lo ejecutamos. Eso sí, pongámonos de acuerdo, nada más. Pero ha pasado ya un tiempo, ya llevamos más de un mes y parece como que la carreta, la rueda no es redonda, parece como que si fuera cuadrada a veces, ¿verdad? Sí, yo pienso que una de las debilidades de este gobierno ha sido la comunicación en general de lo que están haciendo y tal vez o sea, para mí el sector privado es el motor de la economía y es fundamental tratar de ayudar a sostenerlo lo mejor posible, no porque quiero que protejamos a los grandes empresarios, a los cuales no le veo absolutamente nada de malo. Si sus empresas crecieron porque fueron exitosos, maravilloso, pero sobre todo porque de ellos dependen miles de trabajadores, miles del alimento que llega a un montón de casas, depende la calidad de vida de millones de costarricenses, porque el sector privado es el mayor empleador del país, cerca del 85%. Entonces, por supuesto que para mí la economía es algo tan esencial de atender como lo es la crisis sanitaria. Por supuesto, la sanitaria va primero. Sin salud, de nada sirve que tuviéramos, aunque es imposible, son, ¿verdad?, interdependientes. Pero por supuesto, la salud va primero, pero inmediatamente después, casi que al día siguiente, hay que atender la economía. Y a la par de la economía, o sea, es como la tercera prioridad es el tejido social, la parte humana, ¿verdad? De esto. Y de nuevo es que estemos saludables, que tengamos trabajo, pero también cómo estamos viviendo esto, cómo se está sintiendo quien perdió ese trabajo, qué opciones tiene, cómo está el ambiente dentro de esos hogares confinados, ¿verdad?
todo eso obviamente no es solo tarea del Estado, es tarea de toda la sociedad. Soy fiel creyente y practicante de que la sociedad civil debe ser activa y que la sociedad civil puede promover un montón de iniciativas para ayudarle al Estado, para además dar ideas de por dónde puede ir el Estado para mejorar su gestión, para producir política pública incluyente, eficiente, modernizadora, ¿verdad? Y también hay un montón de iniciativas de carácter social para, digamos, echarle una manita al Estado en ayudar a los más vulnerables. Sí, y hay Y sí, otra... creo que el Estado debe aprovechar todas esas opciones. Sí, Sin duda, porque el empresariado costarricense. muchos están queriendo hacerlo, ¿verdad? O sea, hay mucho sector hoy, no solamente, por ejemplo, el tema construcción o el sector hotelero o el sector turismo, que de alguna u otra manera dicen, aquí hay iniciativas, sino que hay otros sectores también que se están volcando y ya llevan avanzados planes para ejecutar. Y es muy interesante decir, bueno, aquí no juguemos de color político, quitémonos ya esto de color político, aquí juguemos en la gran tarea que tiene el señor Estado y la gran tarea como país de crecer, ¿verdad? Porque ante todo yo creo, Abril, aquí es crecer. O sea, si ya veníamos con un déficit fiscal que de buenas a primeras nos decía que el panorama era tenebroso y un poco oscuro, ahora con la condición que estamos, pues no podemos tampoco salir a jugar de guerreros sin tener las armas necesarias. Dos cosas sobre eso que estás diciendo. Yo creo que si bien lo más deseable es que no haya ningún cálculo político en las acciones que tomamos todos, siempre va a haber algo de cálculo político, sobre todo de parte de ciertos actores. Eso es inevitable. Pero es de esperar que lo hagan responsablemente. O sea, que de alguna manera se autocontengan para que pongan al país por encima de su ideología o de su interés partidario. Además hay tiempo, estamos a 2 años de las elecciones. Entonces, aquí lo responsable y lo patriótico es disminuir el cálculo político al máximo para apoyar al país. No es al presidente, es al país. Cuanto mejor salgamos de esta crisis, mejor va a recibir el país quien lo gobierne a partir del 2022. Entonces, es incluso por conveniencia de quienes tienen vocación de gobierno y quienes desean tomar las riendas del país en un futuro cercano, ayudar a que ahora las cosas salgan lo mejor posible, ¿verdad? Y luego, ¿qué fue lo otro que...? No, el tema fiscal, ¿verdad? Sí, lo otro que te iba a decir es que sí, que sin duda esta crisis lo que ha hecho es exacerbar condiciones preexistentes, ¿verdad? Algunas eran muy obvias ya, otras tal vez estaban latentes, pero puede incluso profundizarlas. A mí me preocupa que se profundice la desigualdad, me preocupa que se profundice la pobreza, me preocupa que se profundice la exclusión de un montón de niños y jóvenes para los cuales de por sí ya asistir a la escuela es un reto diario y que hay hasta un 50% de riesgo de que no se gradúen del colegio en tiempos normales, ¿verdad? Ahora, en esta situación, ¿cuántos de estos chiquitos, igual que ocurrió en la década de los 80, ¿verdad? La famosa generación perdida, de más de un 60%, casi un 70% de los chiquillos que estaban matriculados en el 84, me parece, no terminaron la escuela o no terminaron el colegio. Y los efectos de esa exclusión la están viviendo sus familias, sus hijos, porque no hubo la oportunidad de movilidad social que normalmente aporta la educación. Estás tocando es que estás tocando un tema que, bueno, yo no lo he leído en el último tiempo. O sea, no sé si será que estoy leyendo lo que, ¿verdad? Pero el sector educación no he escuchado esas propuestas de fuerza
que se requiere. Por ejemplo, tengo el caso de una persona que vive en Nicoya, en Guanacaste, y me decía, Nielsen, aquí estamos, si ustedes allá están perdidos, aquí estamos extraviados. Es decir, no sabemos, mis hijos, a veces dicen, mami, ¿qué hacemos? Los profesores uno los ve que pasan en los carros repartiendo algunos papelitos para, viendo ahí como, yo diría, no sé si nadito de perro aplica, porque yo creo que nadito de perro avanza, pero hay situaciones, y en esta educación, que Gabriel, sí preocupa mucho, más que todo, porque ya veníamos con un rezago. Recordarte la manifestación de los sindicatos en el sector de educación, que eso generó un atraso impresionante. Ponerse al hilo, más toda la generación que hoy está por graduarse en el 2020, la verdad que sin duda... Bueno, No sé. precisamente me publicaron un artículo el miércoles que se llama La generación de la COVID-19, en el que menciono lo que vos decís. Nadie está hablando de esto con el énfasis, la importancia que se debería estar hablando. Estamos muy enfocados en lo sanitario y en lo económico, que de nuevo es importantísimo. Pero la educación no se está, por lo menos no nos están comunicando qué se está haciendo. Y el problema aquí es que la amenaza para los niños al no ir a la escuela vamos a ver, la amenaza de la pandemia en general es enorme para ellos. Primero se les suspendió su curso educativo y ahora recordadme despuesito que hablemos de la brecha digital y brecha social. Muchos de ellos están confinados en su casa con papás que perdieron el empleo, que están tensos, que están frustrados. En el caso de las niñas es todavía peor porque en general en las niñas recae gran parte de la labor doméstica y de la labor de cuidado, y al no estar yendo a la escuela, la excusa para recargarles parte de eso es todavía mayor. Muchos de los chiquitos acostumbrados a jugar al aire libre, los parques se han cerrado, no pueden estar saliendo igual, han perdido tal vez la oportunidad del abrazo de los abuelos, del abrazo de los tíos, de jugar con sus amiguitos. Y es decir, toda su estructura de contención, todo lo que sostiene su estabilidad emocional, física en general, su bienestar integral, están siendo afectadas, impactadas por la crisis. Si bien la parte de la salud pareciera que afecta menos a los niños, todo esto otro que está generando la crisis, toda esta otra disrupción, definitivamente los va a afectar mucho más que a los adultos, muchísimo más, porque además ellos no pueden dimensionar ni entender qué es lo que pasa. Además de eso, muchos niños y niñas están confinados con sus agresores, ¿verdad? Y en una situación de mucha mayor tensión, estrés, incertidumbre, lo cual puede ser que haga que eso aumente. Hizo bien la fiscal general de la República en que va a abrir un nuevo departamento para atender precisamente casos de maltrato, porque lamentablemente existe la posibilidad de que eso aumente. Y ahora, quiero volver a lo de la educación en particular. Claro. Tenemos una brecha social enorme, sabemos que los niños, digamos que hay una gran correlación entre la pobreza y el no terminar el curso educativo. Pero además de eso está la gran brecha digital. En este momento, los pocos niños que están recibiendo teleeducación, en su mayoría son de escuelas y colegios privados, que tenían ya los recursos tecnológicos, tal vez no de punta, tal vez no lo máximo, pero tenían la posibilidad de trasladarse a dar clases en línea. Y la mayoría de los niños que van a escuelas privadas viven en sectores del país donde sí hay una conectividad de banda ancha o de fibra óptica, o ahí no soy experta en esa terminología, pero digamos conectividad con la suficiente velocidad para poder descargar contenidos, para poder ver videos, para poder estar en conversaciones con sus compañeros y su profesora al mismo tiempo, etc. Y son niños además de cierto nivel socioeconómico, es decir, hay una brecha ahí geográfica y socioeconómica. En cambio, los niños que ya de por sí son vulnerables son
están en su mayoría desconectados porque tal vez su conexión a internet es el celular de la mamá, el celular del papá, una computadora vieja que tienen que compartir varios hermanitos, o tal vez es incluso en la que trabaja el papá, que tal vez esté haciendo teletrabajo, ¿verdad? Entonces, es una lástima que esa brecha se va a profundizar todavía más, ¿verdad? Porque si bien hasta con el mejor de los sistemas pasar a educación totalmente virtual tal vez no sea lo ideal porque se pierde la parte social, o sea, la parte de socialización y digamos que la experiencia educativa nunca va a ser igual si solo es virtual, pero quienes han podido continuar con teleeducación no van a sentir el rezago, ¿no? O sea, no van a sufrir el impacto que están sufriendo estos chiquitos de Guanacaste o los chiquitos de Limón o chiquitos de zonas donde ni ellos tienen una buena conexión, ni su centro educativo tiene buena conexión, ni sus maestros tienen las destrezas para, de alguna manera, ejecutar algún tipo de educación remota o de educación virtual. Eso para mí es muy doloroso y yo quisiera ver una acción del gobierno mucho más sólida y si la está haciendo, pues que la comunique mejor. Porque incluso muchos de esos papás y mamás necesitan una luz, necesitan un poquito de esperanza, de saber que algo se está haciendo, que no están al garete. Esta noche está con nosotros Abril Gordienko, abogada, docente, le encanta la política, pero también su lado de análisis que hemos venido abordando en esta noche. Ya hemos saltado varios temas, eso es lo rico de estas conversaciones. Y ahora estamos con el tema de la educación. Bueno, fue hace como 2 semanas, Abril, entrevisté a un señor que tiene un proyecto allá en Paso Canoas, que trabaja con población indígena y no indígena, y parte de lo que me llama la atención de cómo me contacta, es de la necesidad hoy urgente de atención a los centros educativos indígenas, porque ellos viajaban a una población no indígena, ¿verdad? Recibían sus lecciones y luego viajaban a sus casas, ¿verdad? Y dicen, Nielsen, hoy se llegan aquí pidiendo a ver si les vamos a dar las lecciones, porque para ellos no está pasando nada. Es decir, la vida sigue. Yo lo veo con mi hija de 6 años. A veces me dice, papi, esto el coronavirus, ¿cuántos llevamos? Pero más allá de eso, no, ¿verdad? Se contacta así, como usted ahora bien dice, Abril, tienen la facilidad de la tecnología, pero ¿cuántos miles? Porque son miles, que no son cientos, son miles de niños hoy, ¿verdad? En diferentes zonas de nuestro país no tienen ese acceso. Y a mí lo que sí tal vez es reforzar es, si ya lo están haciendo, por favor que nos digan dónde lo están haciendo, ¿verdad? Ojalá a mí me gustaría ver ese mapa, ¿verdad? Así como el ministro de Salud nos enseña el mapa del COVID-19, bueno, nos enseñan el mapa de la educación y los sectores donde ya inclusive se hizo la conexión, ya se hablaron con los centros educativos, se les está suministrando, aunque sea una computadora de que la tienen que ver entre 50 o no sé cómo, bueno, en fin, de ver esa conexión, porque aquí lo dijo en un momento Barack Obama cuando era presidente de Estados Unidos y vino a Costa Rica, en una conversación que se filtra con una periodista de Univisión en su momento, dice, si este país lograra tener una excelente infraestructura portuaria y vial, más potenciar su recurso, ¿verdad? Que es su cerebro, este recurso de educación, este país estuviera volando. Entonces aquí es cuando uno dice, tenemos todo, yo creo que sí, pero no nos estamos enfocando a veces en lo que es prioritario. Nielsen, Costa Rica tiene un problema de gestión pública ya de larga data. Y, por ejemplo, Fonatel tiene los recursos para llevar internet a todo el país. Para eso fue creado. Esa es su finalidad. Y según lo que han reportado los medios,
no recuerdo bien el dato, tal vez usted lo tiene más claro, en cerca de 3 años no han hecho casi nada de lo que les correspondía. Bueno, de hecho, Armando Mayorga, jefe de información de La Nación, hoy en su columna dice Fonatel no sirve para nada. Ok, me la perdí, voy a buscarla, pero sí, Fonatel está sentada en un montón de millones y no está haciendo nada. Pero entonces uno se pregunta, ¿y por qué el MEP no tiene 3 años de estar pulsando a Fonatel para que lleve internet a todo el país? ¿Por qué la caja no ha venido pulsando a Fonatel? Porque la telemedicina es también el paso siguiente, pero que ya debería ser una realidad. Digamos, la conectividad ya es transversal a cualquier gestión del Estado. Entonces, para todas las instituciones es fundamental que los ciudadanos en cualquier parte del país tengan buena conectividad, no cualquier conectividad, buena conectividad. Porque ningún chiquito puede estudiar a través de un celular con datos que se le terminan, ¿verdad? Eso debería haber sido prioridad para el país desde hace rato. Pero tenemos un severo problema de gestión pública. Tenemos un Estado que independientemente de si uno va a entrar en la discusión de si el Estado tiene que ser grande o pequeño, lo que tiene que ser es eficiente. Lo que tiene que hacer es responder a las prioridades, tener una hoja de ruta muy clara y cumplir su cometido de la manera más eficiente posible. Pero bueno, estamos viendo el problema de que los sistemas de evaluación de los funcionarios públicos, que son en cualquier modelo de gestión uno de los principales incentivos para hacer su trabajo bien, pues en Costa Rica sabemos que no está bien hecho el sistema de evaluación, ¿verdad? Y o sea, hay que hacer un montón de reformas que pienso que esta crisis es una oportunidad para ponerlas en perspectiva. Y todos aquí tenemos que ceder un poquito, ¿verdad? Así como todos estamos tratando de contribuir, de ser solidarios para atender las necesidades inmediatas, básicas de aquellas personas que están siendo más golpeadas por la crisis, también va a haber que ceder en a dónde tenemos que hacer pequeños ajustes en el Estado para que sea lo verdaderamente eficiente. Vamos a ver, recordemos que el Estado no es ni un fin en sí mismo, ni su finalidad es ser empleador. Su finalidad es servir a la ciudadanía, ¿verdad? Ahora bien, yo por supuesto que estoy agradecidísima en este momento, con todo y los defectos que veo, estoy agradecidísima de la institucionalidad que tenemos. Porque, por ejemplo, el sistema de salud ha respondido maravillosamente y por eso estamos con las cifras tan bajas que tenemos de infectados y las cifras tan altas de gente que se está recuperando. Tenemos una institucionalidad democrática sólida que nos permite cuestionar, que hay vigilancia sobre las diferentes instancias del Estado, que nos permite incluso poner todo tipo de reclamos si sentimos que nuestros derechos no están siendo protegidos o reconocidos, en fin. Ningún régimen no democrático va a gestionar la pandemia de la manera que la puede gestionar una democracia. Las autocracias o las dictaduras permiten tomar medidas duras y que tal vez pueden ser urgentes e imponerlas, pero a costa de otra serie de derechos. Entonces, definitivamente, con todos los defectos, el mejor de los mundos para vivir una crisis es un sistema democrático y en eso a mí me da una gran tranquilidad y ver a los diputados dando la talla, si bien puedo no compartir todos los proyectos de ley que se están tramitando, me siento orgullosa de verlos trabajar como han trabajado, con la responsabilidad que han trabajado y poniendo de lado ese cálculo político del que hablábamos al principio, por lo menos conteniéndolo un poco, ¿verdad? Para apoyar al gobierno en aquellas medidas que son fundamentales para atender por lo menos lo más urgente de la pandemia. Abril, no, yo le iba a preguntar cosas de como escritora,
como escritora, pero está tan nutritivo esto que no hallo cómo. Y ahorita le voy a hacer la pregunta ya para ir concluyendo, que sí tiene que ver con escritura. Si usted tuviera la oportunidad hoy de tomarse, ¿usted le gusta tomar vino? Me encanta. Perfecto. Vamos a dejarlo ahí porque a mí también. Si usted tuviera la oportunidad de tomarse una copa de vino con una persona, ¿quién sería? ¿Y qué le diría a esa persona? No tiene que ser costarricense, ¿verdad? No. Me encantaría conocer a Jacinda Ardern, la primer ministra de Nueva Zelanda. Esa es la persona con la que me encantaría tomarme un vino, conversar largamente. Me encanta su liderazgo, me encanta su personalidad. Nueva Zelanda además es un país extraordinario en muchísimos sentidos y tenemos mucho en común. Costa Rica y Nueva Zelanda tienen un sistema de elección de diputados que nos encantaría, que algún movimiento al que pertenezco, que se llama Poder Ciudadano, ya nos encantaría que en Costa Rica se adoptara. El pueblo neozelandés es un pueblo especial. Han sido capaces de tomar decisiones a lo largo de su historia con una responsabilidad y una visión impresionantes. Pero no perdamos el foco. Yo estaba hablando de esta mujer extraordinaria con la que me encantaría tomarme una copa de vino o dos. Es una mujer con una capacidad de comunicación, es tan genuina, es de una inteligencia impresionante, una empatía que le brota por los poros. Sencillamente la admiro muchísimo y me encantaría, con ella me tomaría el vino. Abril, ¿cree usted que hoy la política es otra? Es decir, ya aquella política que teníamos de marzo para atrás es una, y de marzo para adelante ya tenemos que visualizarla muy diferente. Bueno, yo creo que si no aprendemos algo de esta crisis en todos los aspectos, en todas las actividades del quehacer humano, no sirvió de nada esto, ¿verdad? Y la política definitivamente tiene que ser diferente. Si ya era evidente que no estaba satisfaciendo a la gente, que se estaba volviendo, qué duro decir esto, pero casi irrelevante, ¿verdad? Por lo menos esa era la percepción de la gente. Para mí jamás será irrelevante. Y se lo digo a nivel de medios de comunicación. Usted me lo está mencionando, pero a nivel de medios de comunicación, cuando se hacían los estudios de rating, cada vez en el tiempo que yo estaba en la televisora, cada vez que se ponían noticias de política, la curva iba como la lleva el ministro Salas con el COVID, para abajo, ¿verdad? Y uno decía, bueno, el país como que no le está importando. En su momento, Abril, yo conversé con Alberto Cañas y creo que, de hecho, fue mi última entrevista con él. Y yo le dije, don Alberto, una pregunta. ¿Qué opina usted de los nuevos líderes políticos? Y me decía, ¿cuáles, Nielsen? Si todos los viejillos los están maltratando a los líderes que quieren surgir. Entonces aquí no hay formación de líderes políticos, me decía. No existe, Nielsen, eso es lo que le toca responder. Pero iba como asocio con lo que estabas planteando. Sí, pero no, totalmente. Los partidos políticos en Costa Rica dejaron de cumplir el rol fundamental de creación de pensamiento, de proposición de ideas programáticas con una visión de país de largo plazo. Dejaron de formar liderazgos, dejaron de fomentar y conservar la congruencia interna entre sus militantes y entre sus representantes, ¿verdad? De pronto a todo el mundo le dio miedo tener una ideología muy específica y era mejor ser ahí algo difuso, indefinido, y eso pues lo que hizo fue crear mucha confusión entre el electorado que no tenía claro muy bien qué diferenciaba esto de esto. Ahora bien,
Y definitivamente el formar liderazgos es una de las labores más importantes que tiene un partido político. Y hoy en día, además, se tiene muy claro que hay que formar liderazgos femeninos a la par de los masculinos, porque cuantas más mujeres lleguen al poder, la forma de hacer política, el tipo de política pública que se emite es mucho más inclusiva, es otro estilo y es importantísimo cada vez ir incorporando más mujeres y que los partidos que tradicionalmente han sido clubes de hombres tengan la visión de incorporar, incluir y promover a las mujeres tanto como promueven a los hombres. Está incluso, esto es como un comercial que meto por ahí, hay estudios que demuestran que es un mito creer que las mujeres tienen menos oportunidad de elegirse que los hombres, es decir, que son menos elegibles. No es cierto. No es cierto. Las mujeres tienen tantos chances, o sea, el elector tiene un mucho menor sesgo de género de lo que muchos partidos creen. Así es que por ahí tiene que andar la política, ser más inclusiva. Por otro lado, tiene que conectar más con la ciudadanía, tiene que ser otra forma de hacer política, menos vertical, más horizontal. Es decir, tomando más en cuenta, oyendo más a la gente, incorporándolos más en la toma de decisiones. Y vea qué importante, todos los sustos que nos llevamos en la campaña pasada, de eso hay que aprender también. ¿Usted se imagina que estuviéramos viviendo esta pandemia con un presidente populista, con un presidente autoritario, con un presidente que del todo no estuviera preparado, que no tuviera un plan de gobierno, que no tuviera un equipo de gobierno? O sea, si este gobierno la está viendo difícil, ¿cómo estaríamos si hubiéramos permitido que el azar casi o la espontaneidad decidiera quién nos gobierna? Es decir, no es un juego, no debemos correr el riesgo o la irresponsabilidad de permitir que llegue al poder cualquiera. Entonces, los partidos políticos tienen una tarea y una responsabilidad enorme, enorme, de asegurarse que aquellos y aquellas a quienes promueven para llegar al poder estén preparados. Pero además de eso, de tenerle a esa persona suficientes capas de apoyo de gente igualmente capacitada, en primer lugar. Y del lado de la sociedad civil también tenemos una gran responsabilidad, que es participar en primer lugar. Y participar no me refiero solo a ir a votar cada 4 años, me refiero a involucrarnos en la política, involucrarnos en los partidos, involucrarnos en dar seguimiento a las decisiones que se toman en la Asamblea Legislativa y a los procesos electorales dentro de los partidos. Y el tercer pilar en esto es la prensa. La prensa también tiene un rol fundamental, ¿verdad? De cómo cubre la política, ¿verdad? La prensa tiene un poder enorme, ¿verdad? En influenciar la toma de decisiones o en promover determinadas figuras. Así que esos 3 grupos de la sociedad tenemos una gran tarea por delante. Esta es la parte 1 con Abril Gordienko, porque creo que vamos a tener 2, 3, 4. Esta es la parte 1, se los digo. La otra, vamos a tener una copa de vino, usted una y yo otra, para así, encantada. ¿Verdad que sí? Me parece. Y quiero terminar con esto, que es la pregunta que yo le hago a nuestros invitados. Estamos frente a una mesa de dibujo y enfrente nuestro hay un papel en blanco y yo le entrego una pluma y la pregunta que le hago es, escriba el nombre del libro que usted va a empezar a escribir a partir de hoy. ¿Cuál es el título? Lo más vacilón es que yo tengo pendiente escribir mi segunda novela. Okay. Y ya le tengo nombre. Okay. Aunque la novela apenas llevo como 2 páginas. Así es que me la puso muy fácil. Y se llamaría Viral. Y entonces Viral había nacido antes de esta situación. Sí, y en realidad no se refiere, aunque tal vez cambio, pero no se refiere al virus
de la COVID-19. Pero hay otros virus que afectan nuestra convivencia y era sobre, o sea, la idea es sobre otro tipo de cosas que pueden volverse virales. Después, eso es en la parte 3. Con Abril hablamos de esos virus. De esas partes 3. Que dicen, en el gremio de escritores dicen que es de mal agüero. Mal agüero. Contar sobre qué va a ser la próxima obra. Entonces, puedo contar el título, pero no voy a poder aflojar. Ok, excelente. Te mando un gran abrazo, Abril. Gracias, igualmente. De verdad. Nos pusiste realmente a mover ahí las fibras, y esto lo hacemos en función de educarnos e informar. No lo hacemos en función de criticar, porque creo, conociendo lo que ha escrito Abril Gordienko, no va en función de decir, de aquí son un poco de inútiles, en educación no han hecho esto. No. Lo estamos haciendo en función de que juntos debemos de juntarnos, valga ahí en la redundancia, para lograr que esa carreta le quitemos esa rueda cuadrada que desde mi perspectiva tenemos y ponerle una redonda, pero que sean 4x4 y avanzar más, que lo tenemos para hacerlo. Así que gracias, Abril. Muchísimas gracias a vos. Muy buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Nos encontramos el lunes a las 8 de la noche aquí en nuestro programa, y también síganos por medio de las redes sociales de Nielsen Buján. Feliz noche para todos. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a... Gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa Nielsen Buján Presenta.